Para entender la técnica de cultivo in vitro de anteras, es necesario especificar qué es una antera. Estos son sacos que contienen los granos de polen y se encuentran en el estambre de las plantas. La función principal de esta técnica es obtener plantas con la mitad del número de cromosomas normal de la especie a la que pertenecen. Esto se logra gracias a que las anteras contienen células sexuales masculinas haploides, las cuales son cultivadas en un medio apropiado y pueden regenerar las plantas. En la imagen la imagen inferior derecha se puede apreciar un medio de cultivo de anteras y posteriormente la regeneración de la planta. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, se divide principalmente en dos etapas, que sería la inducción de microcallos o embriones y la regeneración de plantas. Primero, las anteras inmaduras que contienen el polen se colocan en medios donde se estimula selectivamente la división mitótica de las microesporas para de esta manera obtener los embriones. En estos medios es donde después se produce la regeneración de las plantas. En la mayoría de los casos se producen plantas haploides estériles, pero en algunas especies ocurre una duplicación espontánea de los cromosomas en las etapas del desarrollo del callo o embrión y de regeneración de la planta. Más de 150 especies se puede utilizar para esta técnica, pero las principales en las que se aplican es el arroz, la cebada, el trigo, la papa y el tabaco. Materiales y métodos para el cruzamiento de trigo y maíz. Material vegetal. 36 genotipos segregados de trigo pan. Fueron utilizadas como progenitores femeninos 12, 16 y 8. Acondicionamiento de las espigas para la castración. Antes de la castración, las espigas fueron cortadas de 30 a 40 centímetros de longitud, transcurriendo de 1 a 2 días para que el cultivo de las anteras, las espigas superiores e inferiores fueron eliminadas. Para esto se usó la castración, donde se eliminarán 32 flores basales de las espigas centrales. Se castrarán las espigas en agua hasta la polimerización. Se van a cubrir en bolsas de polietileno para evitar la desecación. Polinización. Las flores fueron polinizadas luego de 3 días de la castración. Se mezclará el polen fresco colectado a partir de 3 genotipos de maíz y se retirará la polimerización al día siguiente a la misma hora de la mañana, 10 horas, y las espigas se mantienen a una temperatura de 25 grados centígrados con luz solar indirecta. Los tallos se sumergen en una solución de 100 miligramos de solución de 2 a 4, 40 gramos de sacarosa y 80 mililitros de ácido sulfuroso. Rescate de embriones. Se rescatan los embriones inmaduros de 18 a 20 días posteriores a la polinización, esterilizados en una solución de 1,65 gramos de cloro activado, suplementada en 2 a 3 gotas de Twen 20. Enjuagar 3 veces con agua destilada durante 20 minutos a una concentración de suplemento con 20 gramos de sacarosa solidificado con 8 gramos de agar. Para los genotipos de trigo, se usará una tabla de 3 apartados en donde se va a clasificar F2, F3 y F4. Y para los genotipos de F2 se usará una concentración de 12 genotipos, para la F3 de 16 y para la F4 una de 8. Materiales y métodos. Cultivo de anteras. A. Material vegetal. Dentro de este se utilizaron anteras provenientes de productos de 7 cruzamientos, de 10 familias segregantes F3 y de 7 cultivares comerciales de trigo de pan, como se puede ver en la tabla 1. B. Estadio de desarrollo de las microesporas. La identificación al microscopio se realizó a partir de una antera de una flor basal de una espiguilla ubicada en el centro de la espiga, a través de dos métodos: tinción con
orceína o sin tinción, la cual consiste en observaciones por contraste de las microesporas obtenidos de media antera, suspendidas inmediatamente en agua destilada. Su identificación se basó en la determinación de la posición relativa del núcleo y la vacuola en relación al poro. Las microesporas uninucleadas se hallaron en anteras de 2 a 2.5 milímetros de longitud, de color verde claro, en espigas embuchadas con el extremo superior a 1 a 2 centímetros de la lígula de la hoja banderada. C. Preacondicionamiento de las espigas. Una vez cortadas las espigas, se eliminaron las espiguillas superiores e inferiores, dentro de las cuales las 10 espiguillas centrales se conservaron solamente las 2 flores basales, y el resto fue eliminado. La desinfección consistió en inmersión de las espigas en etanol al 70% durante 1 minuto, seguida por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio comercial al 15%. Y 3 enjuagues con agua destilada estéril. D. Pretratamientos térmicos. Se llevaron a cabo tratamientos de frío y calor. El primero consistió en el almacenamiento de las espigas a 4 grados centígrados en oscuridad, con los tallos sumergidos en agua corriente durante 4 a 15 días previos al cultivo in vitro. El tratamiento de calor consistió en el cultivo de anteras recién extraídas, dentro del mismo día a 32 grados centígrados en oscuridad durante 8 días. Medios de cultivo. Se utilizaron 4 medios de inducción, 3 de ellos líquidos y el cuarto sólido con 0.5% de agar. F. Condiciones de cultivo. Los cultivos líquidos se llevaron a cabo utilizando tubos de vidrio con 3 mililitros de medio de inducción. En el caso del medio sólido, se utilizaron cajas de Petri de 120 milímetros de diámetro. G. Aclimatación. Las plántulas haploides en estado de 1 a 4 hojas fueron extraídas del medio de cultivo, contadas y trasplantadas a recipientes plásticos de 150 mililitros que contenían material inerte. Las macetas fueron fertilizadas cada 15 días con un fertilizante comercial. Además, fueron cubiertas con bolsas de polietileno con el fin de prevenir la deshidratación de las plantas. H. Análisis del nivel de ploidía. Los apéndices radicales fueron penetrados con colchicina al 0.05%. Después fueron fijados en solución de Clark y mantenidos en etanol al 70% a 4 grados centígrados. Y duplicación cromosómica. Las plantas que habían desarrollado suficientes hojas y macollos fueron tomadas de la maceta. Las raíces fueron lavadas y cortadas hasta dejarlas de un tamaño de aproximadamente de 3 a 4 centímetros de longitud. Las plantas fueron entonces sumergidas hasta la base de los macollos en una solución de colchicina al 0.05%, conteniendo 2% de dimetil sulfóxido. Este tratamiento se realizó durante 6 horas a temperatura ambiente. Condiciones del cultivo. Se rescatan los embriones incubados en oscuridad a 4 grados centígrados. Durante una semana se rompe la dormancia. Se mantendrá una temperatura de 23 a 24 grados centígrados alrededor de 3 meses. Aclimatación, análisis del nivel de ploidía, duplicación cromosomática es la descripción del cultivo para las anteras. Y el último sería el análisis estadístico, que es la formación del embrión para la regeneración de las plantas. Se calculó el número de embriones de plantas producidas por espigas y las espigas como unidad experimental. Los datos fueron analizados para cada genotipo, resultada balanceada. Y discusión. Con respecto al cultivo de anteras, se puede observar en la siguiente tabla que los resultados fueron favorables cuando se utilizaron como donantes de anteras plantas de crecimiento en la estación normal para el cultivo de trigo, o sea, en la temporada de otoño. Se obtuvieron
1056 callos compactos, o sea, 6.88% de inducción a partir de 15.360 anteras cultivadas, lo cual condujo a la regeneración de 245 plantas verdes, o sea, 1.6% de la regeneración, y 90 plantas albinas. Con la siguiente grafiquita que se muestra a continuación, se puede concluir que, por lo tanto, el calor no es un pretratamiento adecuado para la inducción de androgénesis en los materiales considerados en este trabajo. También podemos ver que en los medios de cultivo, la inducción de callos en medio sólido fue significativamente menos efectiva que en los medios líquidos, ya que en los medios sólidos también resultó en menor efectividad para la regeneración de plantas. Sin embargo, fue el único que permitió la recuperación exclusivamente en plantas verdes. El pretratamiento frío, combinado con la utilización de medio líquido, resultó en una producción de plantas verdes de 2.5 a 37%. Que los niveles más elevados de inducción de callos calculados como el promedio de todos los medios de cultivo y los estados de desarrollo de microesporas y en función a 100 anteras cultivadas correspondió a serie 82 con un 27.8%. Mientras que si nos vamos por el otro lado, los genotipos Back-Obu, Cooperation Ligand F1-38.98, CB113 y 2103-2 regeneraron plantas verdes en torno a los tratamientos térmicos, medios de cultivo en que se cultivaron las anteras. El pretratamiento de frío condujo a la menor producción de plantas albinas, en un total de 23%, en comparación al calor, que era de 73%. La producción de plantas albinas también varió de acuerdo al genotipo y medios de cultivo, siendo el medio MN6 mal con un 29.9%, donde se encontraron los valores más elevados. No se obtuvieron plantas albinas en el medio P4 sólido. En el cruzamiento de trigo y maíz se encontraron a los embriones haploides de apariencia normal y estructura bien definida dentro de granos blancos verdosos sin endosperma. También se observaron cariopsis con endospermas acuosos que no contenían embriones en su interior y otros más compactos provenientes de autofecundaciones accidentales. Estos diferentes tipos de granos fueron fácilmente identificados a simple vista con ayuda de un microscópico estereoscópico. Para la producción de plantas haploides, se concluyó que mediante el método de cultivo de anteras, la respuesta androgénica es compleja, ya que va a depender de la interacción de factores como el genotipo, condiciones de cultivo y estado fisiológico de la planta donante. También, durante el tratamiento, el frío fue superior al calor, conduciendo una mayor eficiencia en la inducción de callos y regeneración de plantas verdes. Esto quiere decir que la influencia del genotipo es elevada y quizá el factor preponderante. Mientras que por el método de cruzamiento, se observó que las condiciones ambientales pueden influir en la respuesta. Sin embargo, en este caso no hubo genotipos de respuesta nula, indicando una menor influencia de genotipos sobre la obtención de plantas haploides. Es frecuente también escuchar que el método de trigo por maíz es más apropiado que en el cultivo de anteras para la obtención de haploides, por ser menos dependientes del genotipo. Gracias a las observaciones obtenidas, se realizó un cuadro comparativo del método de cultivo de anteras y el cruzamiento para la obtención de haploides en trigo. En el caso de las anteras, se obtuvieron 15.360 anteras cultivadas, 1.056 callos, un porcentaje de 6.88 en la inducción del callo, 1.6% en plantas verdes y el tiempo aproximado fue de 100 días en la regeneración de la planta. Tiene una alta influencia del genotipo, pero el costo es muy elevado. También se corre el riesgo de variación somaclonal, el cual es mediamente elevado.
En el caso de trigo por maíz, se obtuvieron 26.976 flores polinizadas, 3.284 embriones, un porcentaje de 11.8 inducciones de embriones, un 2.4% en plantas verdes, entre 30 y 40 días de inicio a regeneración de la planta, tiene una influencia del genotipo media y el riesgo de variación somaclonal es muy bajo, al igual que el costo. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, la técnica que se recomienda para el programa de mejoramiento utilizada para los materiales invernales de trigo es el cruzamiento con maíz.